Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a otro webinario de AFP Popular. En nombre de su presidente, don Eduardo Grullón, y todo el equipo técnico que hace posible que estemos aquí hoy reunidos, le damos la más cálida bienvenida a este webinario, El Aikido Emocional. Una práctica que se enfoca en el manejo constructivo de las emociones, la armonía interior y la defensa personal emocional. ¿Y con quién más que con un expositor de lujo? Nuestro querido Felipe Rodríguez de Marchena. Antes de darle la palabra a nuestro querido expositor, permítanme decirle algunos datos de él. Psicólogo organizacional, business coaching, fundador y gerente de Vida Íntegra. Es una institución, es una firma psicológica y de coaching que le permite impulsar a los líderes en su crecimiento personal y en el proceso de todo crecimiento. Conferencista, motivacional, asimismo facilitador de temas de comunicación, de servicio, de liderazgo, entre otras. Orador invitado, también en congresos tanto nacionales como internacionales. Laboró en el Banco Popular por más de 25 años, ocupando posiciones gerenciales y premiado en la institución como premio de la presidencia Valores. ¿Por qué? Por modelar y por los valores y la ética en la institución. Modelar esos valores y la ética en la institución. Entonces, vamos a escuchar, vamos a oír, vamos a ponernos muy tranquilitos y escuchar a nuestro querido amigo Felipe Rodríguez de Marchena. Un abrazo grande a todos y vamos a escuchar a Felipe. Felipe, el escenario es todo tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Noris. Qué amable presentación. Gracias por el énfasis que pones siempre cuando hablas de tus palabras. Bueno, pues es un placer enorme poder estar compartiendo con todos ustedes este interesantísimo tema que se llama el Aikido emocional, que es el arte de manejar la vida cotidiana, cómo tener una conversación probablemente catalogada como difícil, pudiendo derribar al oponente. Hablaré entonces del Aikido emocional. Así que un abrazo gigante para todos los miembros de la Asociación de Aikido acá en Santo Domingo. Y de hecho, tiene un programa para adultos. Ahí estaré yo próximamente, ya lo verán. Me voy a atrever. Bueno, ahora, cuando hablo de Aikido, tengo que explicar de qué se trata, por si alguien no lo conoce. Es un arte marcial japonés y se utiliza la energía del oponente en su contra para tú poder derribarlo. O sea, utilizas la fuerza del oponente. Esto es como física, tiene que ver con la física. El otro viene con ímpetu, tú tienes cierta posición y tienes ciertos agarres que puedes derribar al oponente con su mismo peso con el que llega. Por eso, una persona de bajo peso puede derribar a alguien de mucho peso en libras, ¿verdad? Sus principios, los del Aikido, giran en torno al control físico y el control emocional. O sea, les enseñan a controlarse emocionalmente. Partiendo de este fundamento filosófico de tener la paz, evitar la contienda, es que los psicólogos han visto ese trasfondo filosófico para escribir ciertos postulados respecto a las relaciones interpersonales, de cómo yo puedo utilizar técnicas de Aikido en una conversación para poder, no es para derribar al oponente, no, sino para poder entender al oponente, al que trata a través de discutir.
Obviamente, esta herramienta psicológica, como el Aikido, se basa en los principios del arte marcial japonés, como ya decía, ayuda a las personas a manejar sus emociones porque hay autocontrol, ayuda a las personas a relacionarse de manera efectiva con otras personas y se enfoca en la gestión emocional y en la comunicación interpersonal. Comunicación interpersonal tiene que ver con cómo yo me comunico con otra persona, pero comunicación intrapersonal tiene que ver con cómo yo me comunico conmigo mismo. Así que hay un objetivo muy particular en esta filosofía de vida, que es crear relaciones interpersonales saludables y equilibradas que se basan en la empatía, la compasión y el respeto mutuo. Y obviamente mejorar la comunicación y las relaciones con otras personas. Ese es el objetivo que tiene el Aikido emocional. Aikido emocional, no estoy hablando del Aikido como arte marcial, pero obviamente el trasfondo filosófico va por la misma línea. Uno de los máximos exponentes del Aikido en Estados Unidos, Terry Dobson, escribió una frase que quise utilizarla para que vean por qué razón habla de paz esto. Él dice, Aikido es el arte de la reconciliación. Oye, qué definición más linda. El arte de la reconciliación. Quien se ocupe de pelear ha roto su conexión con el universo. Y sigue diciendo, si tratas de dominar a otras personas, ya estás derrotado. Estudiamos cómo resolver conflictos, no cómo iniciarlos. Así que, partiendo de esta declaración filosófica, que le llamo yo filosófica, ¿verdad? Porque es un estilo de vida, entonces yo debería ver cuál es la enseñanza principal que tienen para yo utilizarla y cuando tenga un conflicto o tenga una conversación con una persona que puede ser difícil tener diálogos con ella, yo puedo entonces utilizar herramientas del Aikido para comprenderlo y para permitir que ayudarlo a que me comprenda él a mí. Entonces, bien, así que vamos a ver. ¿Qué recomendaciones te puedo dar para lograr utilizar el Aikido emocional, según hablan los autores del Aikido emocional? Primero, son cuatro cosas, pero hay una de ellas que se abre en tres cosas más, que es la autoimagen. Pero si yo no me conozco a mí mismo, si yo no sé quién soy, probablemente acepte la confrontación de otra persona que me provoca verbalmente. Porque recuerden que la persona lastimada, y ya lo he comentado en otras ocasiones con ustedes, una persona lastimada trata de lastimar a la otra persona, pero con el agravante de que el que está lastimado no se da cuenta que está lastimado y mucho menos se da cuenta de que está lastimando a otra persona. No quiero decir que sea su culpa, pero él tendrá sus razones. Él tendrá un condicionamiento interno en su propia vida que le hace actuar con un poco nivel de conciencia. ¿Ven por qué es importante, si quiero utilizar herramientas para lograr ese aikido emocional? Yo debería conocerme a mí mismo. Le tengo una serie de preguntas para cada una de esas recomendaciones, simplemente para ver qué tanto te conoces, qué tanto te observas a ti mismo, qué tanto provocas reflexión en ti mismo y cómo es tu autoimagen, qué tal es tu imagen contigo mismo. Bien, vamos a la primera, el autoconocimiento. ¿Cuáles son las reflexiones que me atrevo a provocar con ustedes? Te digo, como trata de autoconocimiento, es conocerme a mí mismo. Ahora, ¿te conoces a ti mismo? ¿Tú te conoces a ti mismo? Vamos a ver, ¿quién eres? ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu visión y cuáles son tus valores? A mí me gustaría que en el chat, y ahí Belice me ayudas a leerlo, que escriban cuál es tu misión, pero en pocas palabras, ¿verdad? Para que Belice pueda leerlo. ¿Cuál es tu misión? A ver, la mía, por ejemplo, es servir. Esa es mi misión. Yo puedo resumirla en esa palabra, servir a los demás. Bien, vamos a ver, ¿cuál es tu misión? Vamos a ver. Escríbalo ahí y Belice, ahí en el La chat, amabilidad nos escríbalo. escriben, Ajá. Felipe, impactar vidas, apoyar, servir a los demás, apoyar a mi familia, misión de enseñar con amor, amar, motivar, desarrollar a las personas, servir a los demás, conciliar, servir, ayudar, apoyar, servir, tranquilidad y paz, enseñar compasión, servir y amar a Jesús, guiar a mi familia, vivir, hablar con las acciones,
marcar positivamente la vida de los demás, ayudar, felicidad y paz, servir y ayudar a los demás. Parece que tenemos dos misiones superhéroes esta noche, Felipe. Sí. Ay, Unir a mi familia, qué ser un lindo. ejemplo, apoyar y Sí. guiar, paz y servicio, ayudar, hablar con ejemplo. Qué Ok, lindo, qué cuántas bello. misiones hermosas Cuántas tenemos cosas esta noche, bellas. Felipe. Wow, qué satisfacción me genera personalmente. Yo sé que a ti también, porque lo Así expresaste, dijiste, qué es. lindo. Eso me encanta, me encanta. Saben que cuando uno es muy joven, muchas veces, yo sé que tú eres joven y Belice, pero no vamos a hablar de edad, ¿verdad? Pero cuando uno es muy joven, uno no le da mucha importancia al tema de esto, de definir quién tú eres. Aunque son preguntas existenciales que surgen en la adolescencia, uno se pregunta quién soy, de dónde vengo y para qué estoy aquí. Son preguntas que uno se hace. Bueno, pero encontrar las respuestas a esta pregunta, la vida te va a dar esas respuestas. Probablemente en el caminar hacia el heroísmo, tú empiezas a descubrir quién eres. Y por eso, después de cierta edad, escuché a un psiquiatra decir que después de los 40 años, un ser humano lo que quiere es paz, un hombre en particular, lo que quiere es paz en su vida. Por eso, probablemente los mayores de 40 empiezan a convertirse ahora en más conservadores, porque están más cerca de lo que es su misión y su propósito de vida. Este ejercicio es importante hacerlo. ¿Cuál es tu misión? Si alguien no lo ha hecho todavía y no lo escribió, y yo tengo de hecho un cliente, solamente tengo uno que dice esto, que él todavía no se conoce a sí mismo. No todo el mundo es tan sincero para decirlo. Bueno, una persona que no se conoce a sí mismo probablemente no va a triunfar en una conversación difícil con otro, aunque intente utilizar herramientas del aikido. Bien, no lo va a lograr, porque probablemente el, y no solamente ocurre con esto, ocurre también, por ejemplo, una persona que es infiel a su pareja, lo está haciendo porque no está seguro de quién es y está tratando de demostrarse a sí mismo quién él es. Y comete errores, tantos errores que uno comete cuando uno no se conoce a sí mismo, muchos errores. Ahora, si no sabes cuál es, yo te recomiendo un libro que lo vas a encontrar, aparece en cualquier parte aquí en República Dominicana, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Así que de donde quiera que nos están viendo, yo sé que lo pueden buscar incluso en Google, porque aparece en PDF gratis. Es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y lo que hizo este investigador fue indagar quiénes eran las personas más exitosas en los últimos 300 años. Y ahí encontró a Benjamin Franklin, encontró allí a Martin Luther King, Nelson Mandela, empezó a estudiar las vidas de todas estas personas, incluyendo héroes de la Segunda Guerra Mundial, Napoleón, se fue a más atrás todavía, y él descubrió que esas personas, el elemento común que tenían eran 7 cosas que todos hacían. Bueno, esos son los 7 hábitos que él plantea, los 7 hábitos de las personas que son altamente efectivas. El hábito 2 dice que tú tienes que comenzar con el fin en la mente y allí te enseñan a escribir misión, visión y valores. Ven, así que si tú quieres aprender esto, este es un texto que te puedo recomendar específicamente en el hábito número 2. Y de hecho, si lo googlean, pueden indagar cuál es el hábito número 2 y ahí te va a llegar solamente el hábito número 2 y ahí empiezas ya a leer un poquito para que hagas el esfuerzo de escribir quién eres. La segunda pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Yo sé que mucha gente las conoce, pero escríbelas para ver. Probablemente vas a escribir 7 fortalezas y 7 debilidades, o tal vez escribes 7 fortalezas y 2 debilidades, porque muchas veces no nos conocemos a tal nivel que cuando pensamos en debilidades, uno se queda trancado. He visto personas que utilizan fortalezas como si fueran debilidades y realmente no. Por ejemplo, la humildad no es una debilidad, es una gran fortaleza. Y de hecho, hoy en día, en el mundo empresarial, la humildad es una competencia estratégica, porque un alto ejecutivo no va a seguir desarrollándose si no es humilde y pide ayuda a un mentor o a un coach. Bien, si reconoce, si se llena de ego por el éxito anterior, va a carecer de humildad. Y eso mismo es que lo va a destruir. Entonces, la humildad es una competencia estratégica. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué es lo que te molesta? Y también te pregunto, ¿qué te hace llorar? Si tienes las respuestas, probablemente estás cerca ya de conocerte un poco más. ¿Cuál es tu reacción cuando otra persona no cumple su palabra? ¿Qué haces? ¿Cómo te hace sentir esto?
Ven, eh, ¿con qué sueñas? Preguntas que todavía no has incursionado en reflexionar en ellas, no pasa nada, ¿eh? Estás a tiempo. Pero la vida sigue avanzando mientras tú ignoras quién eres. Mira la siguiente pregunta. ¿Cuál es el amigo ideal para ti? ¿Y qué ocurre si ese amigo traiciona tu confianza? ¿Cuál es tu mayor temor? Preguntas que necesitan respuestas y esas respuestas están asociadas a qué tanto te conoces a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, no vas a aceptar un conflicto con otra persona. Vas a ejercitarte en decir no o en decir entiendo cómo te sientes, hablemos después. Bien, y parar una conversación que puede ser complicada. Bien, cuando yo hablo de estas cosas, siempre me gusta apoyarme en mi experiencia y yo creo que, eh, no sé cómo decirlo, pero desde el fracaso, yo me apoyo en la autoridad que me dé el fracaso para hablar de esto, porque yo he descubierto en muchas conversaciones que no me conozco. Y generalmente cuando tengo una persona que me desafía o tengo una situación que me desafía, lo que me hago es preguntas a mí mismo. ¿Qué tanto me conozco? ¿Cuál mis valores de los que yo tengo fue el que se vio afectado en esta conversación? Y descubro que tengo valores ante los cuales soy muy leal, como la lealtad, de hecho, que es un valor que tengo. Cuando una situación atenta contra uno de esos valores, eso me hace enojar, de manera que no me puedo controlar. Entonces, esto es un tema de ir conociéndome todo el tiempo. No se crean que porque yo soy el expositor de estas experiencias, yo soy Mahatma Gandhi, ¿verdad? No, 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 nada de eso, nada, nada. Yo soy un ser humano como tú y como cualquier otro de los que están ahí conectados, ¿de acuerdo? Por eso yo digo, hablo desde la autoridad que me dé el fracaso. He tenido buenas conversaciones difíciles en las cuales he logrado el aikido, pero también he tenido otras donde he perdido. Pero en esta vida uno gana o uno aprende. Y me doy cuenta que he aprendido mucho. Confieso que he aprendido mucho. Estaba indicando. Obviamente, si la PC me obedece. Aquí estoy, ya la tengo ahí. Autoobservación. La segunda, luego del autoconocimiento, es la autoobservación. Y aquí tengo un par de preguntitas más para ver si tú te observas a ti mismo. Cuando tú te enojas, ¿qué ves de ti en esa emoción? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Podrías describirla, esa imagen? ¿Y cómo tú te describes por fuera? Y por dentro, ¿cómo te describes? Porque muchas veces, si tengo un cuerpo atlético, porque soy profesor de un gimnasio, un gym, obviamente me voy a describir como un hombre que tiene pectorales y brazos fuertes. No es mi caso, pero cuando una persona así uno le pregunta, ¿y cómo te describes por dentro? La respuesta tarda más tiempo en llegar. Tarda más tiempo en llegar. Yo creo que una persona, un hombre elegante y una mujer elegante, es elegante por la autoimagen que tiene de sí mismo. O sea, ¿cómo es mi imagen? ¿Cómo me veo a mí mismo? Eso es lo que hace una mujer elegante, atractiva, seductora y a un hombre también. Así que, siguiente pregunta, ¿qué observas de ti en medio de una dificultad? ¿Qué ocurre cuando hay una dificultad? Cuando no logras algo, ¿qué ocurre? Cuando tú estás en una fila en un banco y alguien se cruza por delante o en el peaje, vamos a suponer el ejemplo del peaje, que es común. Tú vas deteniéndote al peaje y viene un vehículo y se mete delante de ti muy rápidamente que tú tienes que aguantarte. Me ha pasado esto, que he tenido que frenar. ¿Qué piensas? ¿Qué palabras salen de ti cuando eso ocurre? ¿Puedes visualizarte a ti mismo cuando estás tenso? Esto es una invitación como a salirte de dentro de ti mismo y pararte al lado de ti y luego mirarte y decir, ¿qué emoción identifico en él? Como tú hablando en tercera persona, ¿verdad? Que es como si tu alma es la hora la que piensa y la que habla y mira tu cuerpo y se pregunta a sí mismo, ¿qué emoción él o ella está sintiendo? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a que baje un poco la tensión? Hay muchas preguntas de la autoobservación, pero vamos a la tercera, autorreflexión.
que estos son como herramientas que te doy, ¿verdad? Por eso le llamo recomendaciones para lograr un buen aikido, ¿verdad? En cuanto a la autorreflexión, la pregunta es, ¿qué te está enseñando la situación actual? Siempre que estés en medio de una crisis, detente y pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación actual? ¿Qué me está enseñando? Lo que aprendiste de esta crisis, ¿lo puedes aplicar en otros momentos o ante otras situaciones? Esto que ocurrió, ¿qué otras veces se ha repetido en mi vida? Y hay una frase que yo utilizo mucho que dice, todo diseño de futuro está al alcance de una conversación. Y la pregunta que yo hago aquí en la autorreflexión es, ¿cuáles son esas conversaciones que tienes pendiente? ¿Cuánto más vas a esperar para tener esa conversación? Porque cuando conversas, diseñas futuro. Así que tus declaraciones están trazando un futuro que puede ser positivo o no muy positivo. O no muy positivo. Esto que ocurrió, ¿qué otras veces se ha repetido? ¿Por qué la pregunta? Precisamente porque a veces tenemos eventos que se repiten y se están repitiendo porque no hemos aprendido la lección. Y la vida, si tú te quemas en una materia, te repite la clase. La materia repite la materia. Así que si tú no superas una situación, te vas a encontrar con ella más adelante otra vez. Ven, eso explica por qué muchas personas repiten el error muchas veces, o porque una persona se casa varias veces, ¿verdad? O porque una persona tiene un comportamiento, un patrón de que compra de manera compulsiva o compra y vende, compra y vende, compra y vende, y nunca se ve cuál es la ganancia que tiene. ¿Eres afortunado en esta vida? ¿Te consideras afortunado? Puedes decir, yo soy un hombre afortunado, yo soy una mujer dichosa y bendecida además. ¿Puedes decirlo? La última pregunta, ¿qué piensas cuando alguien traiciona tu confianza? Fíjate que lo de ahorita era qué sentías cuando alguien traiciona tu confianza, un gran amigo, por ejemplo, pero es para que a ver qué tanto te conoces a ti mismo. Aquí es, ¿cuál es la reflexión que está provocando esas reacciones en tu propia vida? ¿Cuál es? Y la cuarta habla sobre la autoimagen y añadí como estilo de defensa. La autoimagen como estilo de defensa. Si yo no estoy seguro de quién soy y no me conozco, probablemente tengo una autoimagen distorsionada. Una imagen que me han enseñado experiencias anteriores donde tuve dolor y sufrimiento, que tal vez por condicionamiento y por decisión de no querer enfrentar una situación difícil para no volver a sentir la tensión, prefiero alejarme de la situación. La mala noticia es que ese evento te va a perseguir siempre. La única forma que tú puedes lograr evitar que te persiga este evento y esta emocionalidad negativa que puedes sentir cuando piensas en ello es teniendo esa conversación, perdonando alguna relación, de alguna forma perdonándote a ti mismo porque tampoco supiste cómo actuar, ¿verdad? No queremos aquí flagelar a nadie. Todos cometemos errores y preguntar a quiénes han, es más, si yo dijera en el chat, escriban en el chat quiénes han cometido errores, yo les garantizo que la mayoría, todos dirán, sí, yo he cometido errores en mi vida. Y si uno osara decir que no, la pregunta que yo le haría sería, o la pregunta no, la declaración que le diría sería, querido amigo, es solo cuestión de tiempo. Bien, es solo cuestión de tiempo. Uno crece con los errores, ¿saben? Uno crece con los errores. Tener una buena autoimagen te ayuda a sobrepasar esto. Ahora, cuando hablo de autoimagen, esta palabra se abre en 4 líneas más, como el autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo? Que se relaciona con el autoconocimiento, ¿verdad? Cómo yo me describo como hombre o como mujer. Tiene que ver mucho con la autoestima. Observen que estos 4 elementos que ahora están aquí a la izquierda, cada uno de ellos, si tuviéramos más tiempo, se abre probablemente en muchas cosas más. Porque cuando hablamos de autoconcepto, tendríamos que describir muchas cosas para explicar esto. La autoestima es igual. Son muchos elementos que intervienen en un individuo o una mujer para que tenga una buena autoestima. La autoestima es qué tanto yo me estimo a mí mismo, dicho como en buen criollo, ¿verdad? Qué tanto yo me estimo a mí mismo, qué tanto me valoro.
¿Qué tanto me valoro? A veces somos tolerantes con los demás y somos implacables con nosotros mismos. Yo rompo un vaso, aquí tengo un vaso a mi lado, de repente lo toco por mover las manos y se rompe, inmediatamente mi pensamiento dice, torpe, contrale, mira eso, otra vez rompiste un vaso. ¿Ves? Me critico a mí mismo, pero si tengo una visita en la casa y esa visita rompe el vaso, entonces yo le digo, ah, no, tranquilo, no pasa nada, eso es dinero que entra cuando se rompe un vidrio en una casa. Ven, miren cómo manejamos las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto te estimas a ti mismo y te valoras? El tercero, y tiene que ver, estas cuatro tienen que ver con la autoimagen, ¿eh? La autoeficacia. Bueno, ahí yo coloqué autores que profundizan más en el concepto como el autoconcepto con Carl Rogers, un psicólogo de mediados del siglo pasado, y Albert Bandura también, ya de nuestros tiempos, que habla sobre la autoeficacia. ¿Qué tan eficaz soy yo conmigo mismo? ¿De qué manera? Me pongo mucho énfasis en ser eficiente o en ser eficaz. Y el último, la autoconfianza. Yo creo que yo debo tener confianza en mí mismo. Si yo no tengo confianza en mí mismo, probablemente esté cometiendo errores. Bien, puedo estar equivocado, cometiendo errores. Yo debo confiar en mí, en mis capacidades. ¿Sabe qué ocurre cuando llega un momento de dificultad en nuestras vidas? Yo pienso en temas como un divorcio. No sé por qué me llega ese a la cabeza, pero puede venir un tema de pérdida de empleo, puede venir otro tema que es conflicto con un gran amigo, muchas cosas que ocurren. Y ustedes han visto en la prensa dominicana, ¿verdad? Cómo muchas personas han cometido errores que le ha costado mucho tiempo separado, incluso recluido en una cárcel. Personas que han perdido negocios por el tema de no conocerse a sí mismo, porque no se controlan a sí mismo. Pero cuando yo tengo confianza en mí mismo, yo creo que eso es clave, eso es lo que me hace elegante como hombre, eso es lo que te hace bella como mujer, tu autoestima, la confianza que tienes en ti mismo, el concepto que tienes, la manera en que entiendes que eres eficaz, cómo manejas las cosas. Incluso la belleza interna refleja una belleza externa. Una persona así tiene todas las herramientas para poder tener una conversación difícil sin alterarse y poder utilizar el aikido para derribar a la otra persona. Aquí, en lugar de derribarla, se derriba en el aikido, realmente, literalmente, pero en la conversación no tiene que ver con derribar, sino construir algo juntos, distinto, que tenga mayor nivel de plenitud. Es como yo tengo mi idea, tú tienes tu idea, son distintas las ideas. Yo en la conversación aprendo a ver tu idea y la comprendo, la veo y la comprendo. Y yo te enseño cómo es mi idea para que la mires y la comprendas. Y juntos, de dos ideas, construimos una tercera idea, que es la sinergia, el poder de la sinergia, que nos hace crecer en amistad, que fortalece la relación, cualquiera que sea que tengamos los dos, y de alguna forma podemos decir con seguridad que estamos utilizando este modelo filosófico del aikido emocional. Está otro autor llamado César Fernández, junto con Jordi Joan, que sí, Jordi Joan es cinturón negro de cuarto down en España, profesor de Aikido. Él también participaron ellos dos, tanto César Fernández como Jordi Joan, en escribir el libro que tiene que ver con el Aikido en organizacional, cómo una organización utiliza el Aikido. Mira la expresión que señalaron. Esto nos permite mantener el control emocional, aún en un momento tenso, ¿verdad? Tener una postura asertiva, no violenta, sino asertiva, buscar soluciones creativas, anticiparte, guiar a los demás y mostrar un liderazgo efectivo para crecer en influencia. Me encantó y dicho por personas que desde la psicología y desde el aikido mismo plantean temas como estos, lo cual me hace a mí afirmar una vez más que el aikido tiene mucho, mucho que enseñarnos a nosotros. En resumen, respecto al aikido emocional, ahora le voy a dar otros tips también porque tenemos tiempo. Necesitamos ser conscientes de nuestras emociones. Recuerden que esto es un repaso de lo que vimos anteriormente. Manejar efectivamente nuestras emociones sin reprimir ni explotar, siendo asertivos,
reconocer las emociones de los demás, usar técnicas de comunicación efectivas y responder de manera constructiva al otro, porque cuando hablamos construimos futuro. Ese es el aikido emocional. Ahora, ¿cómo utilizo el aikido emocional? Hay una herramienta que se llama absorber. ¿Qué significa absorber en el aikido? En las relaciones interpersonales también es posible utilizar esto, absorber la energía emocional negativa de una persona y transformarla en una energía positiva y constructiva. Cada vez que leo esta frase, me llegan siempre pensamientos de empleados que trabajan de cara al servicio, en un call center, en un banco como cajeros, en personas que están en la primera línea en las organizaciones, en el servicio, que son personas muchas veces que son víctimas del desahogo de un cliente que está lastimado, ¿verdad? Y necesitan utilizar herramientas de aikido para poder no abrazar esa emoción del cliente, sino entenderla y ayudarlo a que él entienda qué es lo que ocurre realmente para que él baje el nivel de rabia o de ira que tiene y poder darle el servicio que él necesita. Porque mientras esté en esa emoción no podré dársela. Lograr eso es un arte. Ven, es un arte marcial verbal, ¿de acuerdo? Un arte marcial verbal. Así que sí, en las relaciones interpersonales uno puede absorber esa energía emocional negativa y transformarla en una energía positiva y constructiva. Ven, ahora, ¿cómo logro el aikido en una conversación? Bueno, ya yo mencioné una serie de herramientas, ¿verdad? 4 pasos fundamentales y la autoimagen tiene que ver con 4 cosas más también. Ahora, ¿cómo yo lo hago? ¿Simplemente leyendo lo anterior y aplicándolo? No, no es tan fácil. No es tan fácil. Es incluso como dice 7 hábitos. El libro 7 hábitos, el primer capítulo no es el hábito 1. El primer capítulo es principios fundamentales. Sí. ¿Por qué? Porque hay principios fundamentales que te pueden ayudar a tener el éxito. Ya lo voy a mencionar. Pero aquí, para los que quieren recetas, porque yo sé que estoy hablando con una audiencia muy grande ahora mismo, y hay personas que son muy orientadas a que dime qué hacer, escríbemelo, porque son visuales. Hay otros que van a tener que hacer esto e imprimirlo porque tienen que tocarlo. Hay otros que van a tener que entender el proceso conceptualmente para poder hacerlo. Y hay otros que están pensando en sí mismo y en otros para ayudarlos, ¿verdad? Aquí hay un paso a paso, más o menos tímido, ¿eh? Primero, supongamos que una persona ocurre una situación en el trabajo y es que tú estás en una reunión y cuando tú haces un comentario hay alguien que se ríe. ¿Ven? Entonces, ahora tú cumples estos 7 pasos. Primer paso, le haces la solicitud y le dices esto. Ahí está el texto. Tengo algo pendiente que decirte. ¿Me permites un par de minutos? Bien. Ok. Si dice sí, ahora ven. Si dice no, ahora no, dile, ¿cuándo puedo venir? Y luego ve dónde él, ¿verdad? Segundo, enfócate siempre en lo positivo. John Maxwell dice, ponle un 10 en la frente a los demás. Si tú vas a hablar con una persona, siempre piensa que es una persona competente, es un empleado o un amigo fiel, que es una persona con buenas intenciones, viene de una familia con valores. Siempre piénsalo así, ¿de acuerdo? Para que eso te condicione a tener un diálogo conversado, no discutido ni levantando la voz. Porque el hombre que lanza el primer puño es aquel al que se le han acabado las ideas. Esa es una frase de Mahatma Gandhi. Así que nunca debemos acudir a la violencia, nunca. La palabra es una espada de doble filo y utilizándola adecuadamente, nosotros podemos lograr mucho, conquistar mucho. Más que Napoleón, podemos conquistar. Enfócate en lo positivo. Así que tú le dices, quiero darte las gracias porque hemos construido un espacio de confianza donde podemos ser auténticos. Eres una persona muy auténtica, enfocada y además razonable y yo valoro eso. Viste, comenzaste con lo positivo, luego tú pasas al tercer pasito que dice decir lo que te incomoda, dile qué es lo que te molesta. Entonces tú le dices, apoyándome en la confianza que te tengo, quiero decirte que he observado que cuando doy mi opinión en el equipo, veo en ti una cara sarcástica y miras al resto del equipo con discreción, como si tú estuvieras buscando apoyo apoyo en los demás. Entonces pasas al cuarto paso, lo que necesito de ti. Ahí viene. Quisiera que en lo adelante escuches mi opinión, sin juzgarla ni evaluarla. El equipo necesita estar alineado y cualquier interpretación del otro puede interferir en la veracidad de mi mensaje. ¿Ves? Mira qué manera más linda de decirlo, ¿eh?
pasas al quinto paso, tu compromiso. Le dices, yo me comprometo, tú misma, mira, acuérdate que esto es puro aikido, me comprometo a ser honesto contigo, retroalimentarte de manera genuina, si eso llegara a pasar otra vez, ¿verdad? Ahora, el punto 6 es de la otra persona. Ahora tú permites que la otra persona hable. Tú le puedes decir, ¿qué piensas de lo que te he dicho? ¿Ves? Entonces, deja que la otra persona diga lo que tiene que decir y tú simplemente escuchas, te callas y escuchas su nivel de aceptación de la responsabilidad y su nivel de compromiso. O sea, qué tanto él acepta la responsabilidad de lo que le estoy diciendo y a qué se compromete. Bien, si no se compromete a nada y no acepta responsabilidad, puede ser que él diga, no, es un error, yo no creo que esté pasando nada de esto, discúlpame si te ofendí. Bien, si dijo eso ya lo derribaste ahí, ¿verdad? Ahora tú pasas al séptimo paso y le dices, compromiso de ambas partes, ¿verdad? Finalmente, gracias por tus disculpas y finalmente estoy seguro que esto hará que crezcamos como compañeros que somos o como amigos que somos. Yo sé que vamos a crecer juntos. Ven, y el otro va a decir, bueno, pues yo me comprometo también a tener cuidado con esto para que no haya malas interpretaciones porque no ha sido mi intención. Y tú dices, pues te agradezco tu sinceridad. Y ahí termina la conversación. ¿Viste? Ahora, si tú te quedas con eso callado, obviamente eso te va a sumar a ti, vas a tener un diálogo interno apoteósico, como decía un amigo mío. En el mundo empresarial, y aquí está el título del autor, Aikido y Liderazgo Empresarial, que es John O'Neill, él dice que se puede utilizar perfectamente el Aikido en las organizaciones. Él dice, esto ayuda a la capacidad de adaptarse al cambio, la flexibilidad. Fíjate que una persona que practica esto es muy flexible, ¿verdad? La empatía, la capacidad de aprender de los errores, ayuda a las organizaciones. Y si se introducen herramientas como estas en la cultura organizacional, vamos a tener una organización inteligente, con un buen capital intelectual. Ayuda a desarrollar habilidades de comunicación en todos, a manejar conflictos en el lugar de trabajo sin que la sangre llegue al río, ¿verdad? A desarrollar la presencia, que estén presentes cuando hablen, generando un nivel de conciencia mucho más elevado, ayudando a que sean más resilientes. Noten, lo que yo sé que los que practican Aikido y están leyendo esto, se están identificando, porque esto es lo que les enseñan a ellos. Construir y liderar equipos eficaces como establecer objetivos claros, fomentar la colaboración y la creatividad y promover la cultura organizacional de respeto, de confianza, de lealtad entre ellos mismos, etc. Y por último, flexibilidad, adaptabilidad, enfoque en solucionar los problemas en lugar de crear los problemas. Y por último, un enfoque basado en valores como la integridad, la honestidad, el compromiso y la sostenibilidad. Bueno, señores, tenemos mucho que aprender de Japón, ¿verdad? Hasta, óyeme, en los samuráis hay hasta un código de samurái, tiene 7 valores asociados, como la lealtad, está oye, no me acuerdo ahora, la generosidad creo que está también como un valor. Son 7 valores que todo samurái debe conocer, ¿verdad? Por eso la intención de todo esto es aprender. Y de hecho las artes marciales surgieron cuando los monjes que estaban metidos en montañas, haciendo su vida de aislamiento, empezaron a ser invadidos por otras personas y los atacaban y los mataban. Ellos tuvieron que aprender a defenderse como monjes y empezaron a practicar artes marciales para cuando llegaran los enemigos, no era matarlos, no, sino poder anular el ímpetu con el que venían, era defenderse, era lo único que querían, no era matarlos a los demás. Así que nadie lo puede aplicar esta filosofía si no cumple con estas 3 cosas. Yo le llamé principios fundamentales también, emulando a Stephen Covey, ¿verdad? Yo insisto, esta teoría es mía. Utiliza el 5º hábito de Stephen Covey. Segundo, pregúntate, ¿qué busco? ¿Tener razón o tener resultados? Y por último, ¿estás hablando desde una opinión o desde una observación? Si yo tengo claro estas 3 cosas, yo te garantizo que tú vas a poder aplicar el Aikido. Bien, así que vamos a ver el primero. El primero es, busca primero entender y después serás entendido, que es el hábito número 5 de Stephen Covey. Oye, qué profundo este hábito. Primero, trata de entender al otro. Y para entender tienes que callarte. Bien, y no escuchar con prejuicios, es escuchar con tu mente en blanco. Procura primero entender y después verás que el otro te va a entender a ti cuando tú expliques
tu causa. Así que primero, enfócate en escuchar. Bien, enfócate en escuchar. Segundo, enfócate en el resultado. Por eso yo te pregunto, ¿qué buscas? ¿Tener razón o tener resultados? Porque si en una conversación yo trato de tener razón, el otro también va a querer tener la razón. Y ahí no vamos a abrir un debate que no suma a ninguno de los dos. Ahora, la pregunta que yo me hago, a ver, ¿qué yo quiero? ¿Es lograr un resultado? Sí. Pues entonces me quedo callado y digo, ok, no voy a pelear por tener la razón, sino en tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que crezcamos en amistad. Así que como yo quiero crecer en amistad y me enfoco en ese resultado, entonces yo decido escucharte. Bien, y te pregunto, a ver, ¿en qué otras ocasiones ha ocurrido esto? ¿Cómo tú has visto mi actitud a que esto esté ocurriendo? ¿Has visto que se ha repetido otras veces? Pregúntate, muestra interés genuino en entender al otro y te garantizo que vas a tener el resultado de preservar la amistad. Así que siempre en una conversación enfócate en el resultado. Y por último, nunca hables desde las opiniones, siempre habla desde observaciones, porque una opinión es, cuando yo digo esta habitación es muy fea, ese color es horrible y no combina con nada. Si digo esto, eso es una opinión, eso es debatible, eso cualquier persona aquí va a decir, no señor, no es fea, es bonita. No, que además de eso tiene un color lindo, ¿ve? Y además de eso combina todo, es muy minimalista. Bueno, pues si hablamos desde opiniones, vamos a pelearnos. Mejor habla desde observaciones. Mira cómo se diría, esta habitación es cuadrada, tiene un ambiente minimalista, el color es blanco y combina con la decoración plateada que hay. O sea, ahí describí mi oficina. Así que siempre habla desde observaciones. Bien, para que no tenga ningún problema de interpretaciones. ¿Y sabe por qué? Porque al final siempre observamos desde lo que somos. Por eso yo te pregunto, ¿quién eres? Y comenzamos hablando del autoconocimiento. Y luego hablamos del autoconcepto cuando hablamos de la imagen, ¿verdad? De mi autoimagen. Ahora, ¿qué es lo que hace que una conversación sea difícil? Lo que lo hace, señores, es mis propias emociones, mis prejuicios, mis diálogos internos, los propios miedos que yo tengo. Eso es lo que hace una conversación difícil. Y es muy común ver dos personas conversando y el otro tal vez está pensando, ya cállate la boca, mira lo que está diciendo. Si tú tienes un diálogo así en tu cabeza, probablemente estás dejando que una emoción te controle. Ven, lo estás dejando. Y como dice Van Gogh, dice, no olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas. Y si las obedecemos, vamos a tener una terrible consecuencia. Pero ahí textualmente lo que dice es, y las obedecemos sin darnos cuenta. O sea, sin darnos cuenta, empezamos a obedecer esas pequeñas emociones y constituyen capitanes en nuestras propias vidas. Pero esta me encanta, esta frase. Levanta las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no es el trueno. Yo creo que cuando uno habla de cosas como estas, uno empieza a entender el aikido. Resumen, aquí está la lámina del resumen. En resumen, necesitamos para aplicar el aikido emocional y tener éxito en él, conocernos a nosotros mismos, aprender a observarnos a nosotros mismos, reflexionar en torno a lo que nos está pasando y tener una buena imagen interna. Y recuerda esto sobre la base de cumplir con estos tres principios. Primero, escucha al otro, enfócate en el resultado y habla siempre desde observaciones. Así que muchísimas gracias. Pasemos, ahí me tomé un par de minutos de las preguntas y las respuestas. Sin embargo, quiero regalarle, ahí está mi código de barra, el mío, el de mi esposa, que también es terapeuta acá en el centro, y allí está arriba el logo ya de la empresa que se llama Vida Íntegra, que lo pueden escanear. Ahora sí, Ibelice, el micrófono es tuyo para provocar en las preguntas. Yo veo que hay preguntas, no la he leído, pero dice 10, parece que hay 10 preguntas. Ibelice, elige las que quiera y hablemos. Así es, muchísimas gracias Felipe, el público te agradece a través del chat por todos estos conocimientos y vamos a iniciar porque además de estas tenemos otras preguntas escritas en el chat. Dice la primera pregunta Felipe, ¿cómo dejar de ser tan exigente con uno mismo y cómo evitar la procrastinación? Wow. Yo prefiero ser exigente conmigo mismo
Porque ahí hay dos preguntas en una, ¿verdad? Eh, Así es. sí, muchas personas son indulgentes consigo mismo y exigentes con los demás. Eso es más feo. O sea, les exijo puntualidad a todos, pero yo no soy puntual. Les exijo respeto, pero yo no respeto. Eso es indulgente conmigo mismo y exigente con los demás. Pero ella preguntaba, ella decía, o la persona preguntaba, ¿cómo dejar de ser más tan exigente con uno mismo? Mira, las personas que son exigentes consigo mismo generalmente son muy disciplinadas y eso es una gran fortaleza que tienen. Bien, ojalá que todos seamos muy exigentes con nosotros mismos, pero también cometen un grave error y es que no toleran los errores. Hay personas que son altamente competentes, pero cuando cometen un error, señores, y todos cometemos errores, cuando cometen un error hasta se frustran, quieren incluso dejar el trabajo, se sientan avergonzados, no quieren ni que la gente los vea. Son implacables con ellos mismos, señores, llegan a tener gastritis, se ponen nerviosos cuando están frente a una audiencia porque tienen miedo a cometer errores. Son personas que necesitan un coach que pueda ayudarlos a guiar, que genere conversación y reflexiones en torno a cuál es el elemento que le genera ese alto nivel de exigencia a sí mismo. Pero como te digo, todas las fortalezas que tú llevas al extremo se convierten en una debilidad. Y probablemente la autoexigencia, que es buena, es una buena fortaleza, genera disciplina y eso es la clave del éxito para mí. Si la llevas al extremo, se convierte en un boicoteador interno dentro de ti mismo. Entonces, este boicoteador, cada vez que vas a decir algo o a presentar un informe, te hace revisarlo 10 veces, empieza a dudar de ti mismo, tú te paras frente a un comité ejecutivo a presentar algo y estás sudando y nervioso. Y la gente dice, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa si no, aquí no lo estamos presionando? Claro, tú no lo estás presionando, él mismo se está presionando. Esa es la desventaja que tiene ser altamente exigente. Y Belice, la segunda parte de la pregunta la dejé porque no la anoté, porque me conectó mucho la pregunta. Porque es que tengo una amiga que le pasaba esto y tuve un diálogo con ella recientemente y me conecté con ella realmente y olvidé la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es la segunda parte? Si la tienes a mano, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo evitar procrastinar? Mira, la procrastinación, yo uso el término, lo uso solamente cuando yo llevo al extremo postergar las cosas. Procrastinación, para la audiencia, ¿verdad? Tiene que ver con uno postergar. O sea, no fío hoy, fío mañana. O sea, algo así, ¿verdad? Empiezo a decir, bueno, tengo que ordenar el informe, hacer el informe. Lo hago mañana, lo hago mañana y lo hago mañana. Y te pasan 6 meses y no has hecho el informe. Esto pasa con frecuencia. Y la procrastinación va a terminar incluso afectando tu propia reputación interna, tu propia reputación ante los demás, por la cantidad de veces que empiezas a postergar proyectos, ideas, reuniones, cosas que quieres hacer. Para profundizar en por qué estoy procrastinando, probablemente necesite una visita a un psicólogo, un terapeuta, que te ayude a navegar un poquito hacia tu vida, profundizando algunos elementos donde aprendiste a postergar las cosas, tal vez por miedo, porque no estabas preparado, porque el ambiente donde estaba había mucho juicio respecto a ti, te juzgaban. Entonces tú aceptabas con entusiasmo porque eres una persona orientada al servicio, probablemente dices, sí, sí, yo lo hago, pero nunca lo haces. Y eso es peor. Entonces, una persona que lleva al extremo patológico la procrastinación, entonces una persona que definitivamente necesita ayuda urgentemente. Por eso te digo, como usó la palabra procrastinación, preferiría hablar desde la psicología. Pero obviamente igual a través de un proceso de acompañamiento en coaching, también pueden haber algunas reflexiones en torno a cuáles son las cosas que me están impactando en mi vida, qué podría pasar si yo sigo procrastinando, cuál es mi nivel de responsabilidad en esto, qué tanto yo sé asumir responsabilidad y compromiso ante los demás, qué tanto me comprometo conmigo mismo, qué es lo que me detona que yo esté procrastinando. Siguiente pregunta. Gracias, Felipe. Y la próxima pregunta dice, ¿qué podemos hacer cuando nuestras ideas no son comprendidas dentro de una conversación? Estoy escribiendo, ¿eh? ¿Qué puedo hacer cuando mi idea no es comprendida? Probablemente yo te invito a revisarte la manera en que tú estás elaborando la idea.
porque cuando yo soy el emisor y emito un mensaje a un receptor, no es responsabilidad del receptor interpretar el mensaje. Y lo hacen, ¿eh? Yo tengo que contribuir como emisor a que el otro pueda comprender lo que estoy tratando de decir. No sé si me doy a entender. O sea, yo debo revisar cómo es que expreso mis ideas al otro. De qué manera, por qué razón cuando yo hago una pregunta, el otro tal vez no está entendiendo lo que le quiero decir. La manera en que tú argumentas tu contenido probablemente te esté afectando. Por eso es que la lectura es tan buena. Cuando una persona es muy leída, que lee y lee mucho, empieza a organizar las ideas cuando habla. De hecho, se nota en una persona que es muy leída la fluidez que tiene para expresar sus ideas, la manera en que todo el mundo lo comprende, porque la lectura lo ha ayudado como a generar canales de comunicación con palabras diversas, sinónimos, antónimos, que le va a ayudar a transmitir adecuadamente el concepto que está tratando de transmitir. Pero yo voy a citar un caso mío. Yo tuve que tomar, cuando estaba en la universidad, era excelente estudiante, pero cuando tomaba examen me quemaba en los exámenes. Y era un caso extraño, hasta que finalmente un profesor me dijo, vete a bienestar estudiantil, porque él mismo dijo, es impresionante. Y yo le dije, deme el examen teórico, un examen de historia de la psicología. Le dije, deme lo teórico y yo lo hago. Y él me dio el examen teórico y déjeme decirle que saqué un 100 en el examen teórico, pero en el que tomé físicamente, saqué creo que fue 60. Ni siquiera C, una D casi saqué. Entonces fui a Bienestar Estudiantil, allí me dieron un curso de cómo tomar exámenes y me encantó, me encantó. Yo estaba interpretando inadecuadamente los exámenes, pero al mismo tiempo me preguntaba, y yo cuando hablo, ¿estaré dándome a entender? ¿Ves? Es una pregunta que todos nos hacemos, pero uno se da cuenta cómo reacciona el otro, o el otro termina respondiendo algo distinto a lo que yo quise preguntar. Ahí dije, pues entonces no me di a entender con la pregunta siquiera. Bien, pero es simplemente escucharte, tratar de ver de qué forma empiezas a leer un poco más. Si no tienes el hábito de lectura, yo te recomiendo obras literarias que te pueden ir ayudando, como a mí me gustan mucho libros fáciles de leer, cortitos. Don Quijote de la Mancha para mí es la autoridad máxima en la literatura, obviamente, pero tú te puedes leer otros libros más sencillos como El Principito, que tiene muchas enseñanzas, entre otros libros cortos que son de fácil lectura y que todavía lo ponen a los jóvenes a leer, y eso te va a ir ayudando a crear el hábito de la lectura. Yo desarrollé mucho el hábito de la lectura leyendo libros de samuráis, porque siempre me metí en la historia japonesa y empecé a leer libros de samurái y descubrí muchas cosas de los samuráis allí leyendo, sobre todo que no eran tan buena gente como se decía, ¿verdad? Y que el Bushido, que es el código del samurái, probablemente era un elemento mercadológico para que nosotros tengamos buena imagen respecto a la historia de los samuráis. Pero bueno, eso cosas, empecé a desarrollar un pensamiento crítico y me encantó esta literatura y todo lo que me cae en las manos lo leo, que tiene que ver con artes marciales. La película de karate que sale yo la veo todas. He visto Samurai X como 4 o 5 veces, el último Samurai como 10 veces lo he visto, porque me encanta esto y todo lo que me cae lo leo. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a desarrollar el hábito de la lectura, además de que es una historia interesante, ¿de acuerdo? Así que el hábito de la lectura te va a ayudar a expresar mejor tus ideas cuando vas a dar una opinión o vas a hacer una pregunta. Bien. Gracias, Felipe. Nuestra próxima pregunta dice, Sí. ¿cuáles trastornos o problemas psicológicos o psiquiátricos se le puede recomendar la práctica del Aikido como herramienta de apoyo psicoterapéutico? Uy, no, yo preferiría, no, ninguna. A ningún trauma psicológico les recomiendo que practique el Aikido, porque probablemente son personas que necesitan crecer en autoconocimiento, ¿de acuerdo? Así que yo lo que les recomendaría a esa gente es que busque un buen terapeuta o un buen psiquiatra. Bien, no lo recomendaría a personas que tienen desafíos emocionales importantes, algún tipo de nivel de autismo, algún tipo de personalidad límite, que es muy común hoy en día, o una persona que sea alcohólica o adicto a las drogas. No. A ninguna persona que tenga adicciones o tenga algún tema psicológico, trauma o tratamiento psiquiátrico, no les recomendaría el Aikido como terapia. No. Yo preferiría decir, mira, mejor vete a un buen terapeuta. ¿De acuerdo? Gracias, Sí. Felipe. Nuestra próxima pregunta dice,
¿Cómo manejar las emociones frente al profundo sentido de culpa y autotortura tras el fallecimiento de un ser querido muy cercano? Mira, ahí esa respuesta se me parece a la anterior. Yo preferiría decirte, mira, ve a un terapeuta de duelo. Aquí en Dominicana, y yo sé que en otros países también, aquí en Dominicana hay buenos terapeutas expertos en duelo. Probablemente tienes un duelo ahí que no has vivido. El duelo no necesariamente tiene que ser reciente. Hay personas que arrastran un duelo hasta por 20 años en sus vidas y eso, el precio que pagan es muy alto porque es la soledad, terminan solos. Terminan incluso enfermos porque la culpa termina de somatizarse y terminas enfermo. Eso activa las células, el cortisol, que es la célula del estrés, y esto termina generándote enfermedades posteriormente porque tu sistema inmunológico baja. Así que yo preferiría que ante manejar la culpa ante una emoción así por una pérdida y que tú te sientes culpable, y veo que se siente muy culpable porque habla de autotortura, o sea, de torturarse a sí mismo por la culpa. Si sigues así, seguir a un terapeuta, te vas a enfermar físicamente, de verdad. Así que, por favor, no apliques ningún aikido, olvídate de esto. Ve al terapeuta para que te pueda ayudar a vivir el duelo. Y después que vivas el duelo, entonces te animo a buscar el aikido emocional, a ver la charla de nuevo, que la AFP Popular la coloca en su canal de YouTube. Así que tú la puedes ir a buscar allí, pero por favor, vete a un terapeuta rápido. Bien, te abrazo y gracias por hacer esta pregunta que para mí personalmente tuvo mucho significado. Vamos a la próxima. Felipe, nuestra próxima pregunta dice, ¿cómo se ve la vida de una persona que modela el aikido? ¿Caería en la perfección? No, para nada, nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie. De hecho, yo decía hace un ratito que yo hablo desde la autoridad que me da el fracaso, porque utilizando Aikido he fracasado. Yo tuve una conversación muy reciente, muy reciente, donde me sentía emocionalmente afectado porque veía que estaba impactando mis valores, la situación. Pero la pregunta que me hacía es, ¿qué me está enseñando esta situación? Y dame decirte que me siento tan agradecido, agradecido de la amistad, del trabajo, agradecido de lo que crecí personalmente. Y cuando entendí esto, mi presión interna, que era muy alta, bajó inmediatamente, bajó la presión interna y pude tener ya el control de mí mismo para tener una buena conversación posteriormente y desarrollar una buena, tener un buen entregable, que era donde yo me enfocaba. Ahora que no te creas, por ejemplo, estoy pensando en personas como, bueno, iba a decir Dalai Lama, ya no me atrevo a citarlo, luego de cómo fue muy afectado por un video que subió alguien de cuando besó a un niño, a un menor de edad. Pero estoy pensando en personas como que tienen el nivel de Zen, a nivel de monjes que pueden estar, están en un templo tibetano, que están allí hablando, orando, concentrándose. Ni aun ellos, señores, tienen esa potestad de ser una persona perfecta. No quiere decir que son perfectos, ¿de acuerdo? No, y miren, puede ser el mismo Papa Francisco, puede ser persona que yo admiro personalmente, ¿verdad? El Papa Francisco. Admiro profundamente a Barack Obama, a Donald Trump, yo lo admiro, ¿verdad? Porque ha logrado muy buenos, yo miro sus resultados y lo admiro, tal vez no con el carácter que tiene. Admiro a Elon Musk, que aunque es una persona muy inteligente, sin embargo, emocionalmente no se lleva muy bien con la gente, ¿verdad? A Richard Branson, porque rompe esquemas con su autenticidad. Yo creo que hay muchas personas que admiro, pero te garantizo que siempre que busques en un líder vas a encontrar el lado oscuro. De hecho, yo escribí un artículo que se llama El lado oscuro del liderazgo, queriendo decir que esto es como el yin yang. Un líder, uno ve solamente la parte blanca, ¿verdad? Pero aún la parte blanca del yin yang tiene un punto negro, queriendo decir que él tiene también áreas donde necesita luz, pero también está la otra parte del yin yang que es negro, que es totalmente oscuro, pero tiene aún así dentro de la oscuridad, tiene un punto blanco. Nadie es perfecto en esta vida, nadie. El único perfecto que ha pasado por esta vida es Jesús, Jesucristo, que fue, bueno, como hijo de Dios, y yo como abrazo, mi modelo filosófico es el cristianismo, lo veo como el líder perfecto. Y de hecho, Ken Blanchard, entre otros autores, han escrito libros como que hablan de un líder como Jesús, destacando las cualidades que un gerente debe tener, emulando el liderazgo de Cristo.
Entonces yo diría que el único perfecto, Cristo, Dios. El resto somos personas en constante proceso de crecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. De hecho, el apóstol Pablo dijo que quien comenzó tan buena obra en mí de perfeccionarme, él la irá perfeccionando hasta la venida de Cristo. O sea, oye esto. O sea, que hasta que yo me muera, él me va a ir perfeccionando, porque yo no soy perfecto. Pero sí, yo a través del estudio, de la reflexión, voy mirando mis impurezas, mis imperfecciones, sigo pidiendo perdón a personas que lastimo sin querer, en conversaciones que he tenido ásperas, por ejemplo, con uno de mis hijos o con mi propia esposa, y he tenido que tomarme dosis de reflexión pidiendo perdón. A veces me pasa un motorista muy pegado y simplemente yo digo, Señor, cuídese un muchacho que tiene prisa. Pero de repente él se voltea y me grita un impropero y me hace una seña indecente con las manos. Y entonces yo digo, oye, pero si yo tuviera un camión, le paso por arriba. Óyeme, yo digo eso y digo, no, espérate. Suelte que me atrapo ahí mismo y digo, yo sé que me iré perfeccionando hasta el día que yo muera. Esto es un caminar constante de crecimiento. Mira que me extendí en la respuesta. ¿Por qué? Porque, señores, no hay nadie perfecto. No, señor. Ni un monje budista, señores. Nadie es perfecto. Todos estamos en proceso de crecimiento. ¿De acuerdo? Aunque tenga el aikido, aunque tenga el cristianismo, aunque tenga el budismo, aunque tenga el estoicismo como modelo filosófico, no importa, nadie es perfecto. Bien, yo creo, Felipe, y tenemos muchas uy, uy, preguntas uy. registradas, pero le informamos a los Ay, ay, participantes que ay. pueden ver nuevamente este webinar en el canal de YouTube de AFP Popular. Felipe, 3 preguntitas más para Wow. finalizar. Y Adelante, dice 3. la Ajá, próxima, sí. ¿dónde puedo seguir profundizando sobre el Aikido aquí en Santo Domingo? Mira, la Asociación de Aikido, creo que yo me metí en la página, luego que me escribieron, muy amable, una persona muy decente, y un texto muy lindo. Pena que no retuve el nombre. Eh, Pena, te hubiera dicho esa dirección, exacto, dónde ir, ¿verdad? Pero búscatela en Google, la Asociación de Aikido, allí te podrán dar muchas informaciones respecto al arte marcial como tal, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo vas a ir profundizando en su modelo filosófico que está detrás de todo esto que yo he hablado aquí, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que puedes hacerlo. Además, puedes conseguirte el libro del Aikido emocional. Yo no lo he visto aquí, no lo he visto aquí en la librería, lo puedo comprarlo por Amazon. De hecho, lo vi digital, lo vi creo que fue en Kindle que lo vi digital, pero también lo vi en PDF, el aikido emocional, y tú puedes profundizar más en el aikido emocional. El aikido como arte marcial, contacta a la Asociación de Aikido de aquí, que está aquí en la capital, en la 27 de febrero, casi esquina Doctor de Filló, si no me equivoco, era que estaban. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, ya, y siendo curioso, leyéndote más, y si trabajas en una empresa y quieres utilizar el aikido emocional, también en esta misma conferencia aparece el autor del aikido, el aikido en las organizaciones, bien, que te puede ayudar a fortalecer la cultura organizacional, incluso en tu empresa. Thanks. Siguiente pregunta. Gracias, Felipe. Tenemos una pregunta, pero antes nos dicen que hace esta pregunta porque quiere evitar boicotearse y reaccionar o descargar sus emociones en sus colaboradores. Y nos pregunta este participante, ¿cómo trabajar el piloto automático y tener conciencia para evitar boicotearme? Automático. Ok. Mira, me encanta la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque veo que es una persona que dirige personas. Y hay personas que son de gatillo corto. Gatillo corto quiere decir que fácilmente se estallan, ¡pa!, en el otro. Recuerda que cada vez que tú estallas por otro, probablemente le estás dando el control a esa otra persona. No te conoces a ti mismo. Entonces yo te recomendaría pausar, parar, respirar, porque en el Aikido incluso se hacen ejercicios de respiración. Respira porque el aire, así como el agua es vida, el aire también es vida. Y cerrar tus ojos y respirar te va a ayudar a estar presente en el momento, lejos de tus pensamientos, lejos de cualquier situación, solamente en contacto contigo misma. Bien, y eso va a ayudar a que tú tengas conciencia de quién eres. Pero esto no se logra de la noche a la mañana. Bien, porque si fuera así, yo simplemente te diría, toma la varita mágica, utilízala y
te va a ayudar, pero no es así. La vida no funciona así. La vida te va a seguir poniendo a prueba. Ahora, nota que cada vez que tú estallas, tú estás afectando a gente que es importante para ti, sobre todo personas que amas en tu casa, probablemente. Bien, yo he visto estallidos de personas que son diabéticos, que tienen un tema de carácter. Yo conocí un diabético que con orgullo decía que amenazaba al otro. Mira, no me provoque que yo soy diabético, decía, porque queriendo decir, voy a estallar, porque tienen estallidos emocionales muy fuertes, llegando al nivel de violencia. Entonces yo creo que cada vez que tú estallas y le das el control al otro, demuestras que eres un débil emocional y además de eso lastimas a personas que son importantes para ti. Ahora, ¿cómo evitar boicotearte a ti misma, afectando a tus colaboradores? Yo creo que al tú dar esa declaración, me dice que tú estás asumiendo la responsabilidad de que eres tú misma que te estás boicoteando. Yo lo creo que sí, eres tú misma. Entonces, yo lo que creo es que si tú quieres crecer en la organización y tener visibilidad, no te conviene explotar frente a tu equipo. No te conviene. Primero, porque va a afectar negativamente el clima laboral. Segundo, porque vas a tener una mala reputación. Y tercero, porque te va a dar esa visibilidad frente a tus jefes. Y cuando hablen de promociones, probablemente te mencionen a ti y dicen, no, 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 esa persona es una bala perdida dentro de la organización. Bien, o sea, tú misma estás boicoteando tu futuro y tu crecimiento en la empresa. Eso es lo que está pasando. Y probablemente esto no te ocurre solo en el trabajo, te está pasando en otro rol de tu vida. Entonces, yo lo que te recomendaría es que te conozcas un poquito más. Perdónate porque tus reacciones, yo sé que vienen, ahora me pongo el sombrero de psicólogo, ¿verdad? Tus reacciones vienen probablemente de heridas que todavía no has cicatrizado o que tal vez no has hablado, temas que tienes en tu vida que no has conversado. Y un buen terapeuta te puede ayudar a conocerte a ti mismo y a hablar de esos temas que tú no hablarías con nadie, solamente con una persona que te guarde ese secreto como secreto de confesión. Así que desearte simplemente buena suerte para que te conozcas un poco más, que crezcas y evites seguir lastimando a gente que es importante para ti. Porque cuando es tu equipo, la productividad de tu equipo baja inmediatamente. Tu nivel de ausentismo crece. El clima laboral negativo aumenta. Clima laboral negativo. El nivel de, ¿cómo se llama?, de rotación de tu equipo crece también. O sea, empiezan a irse la gente de tu equipo. Simplemente porque, y dicen comentarios muy feos de ti probablemente cuando están comiendo en la cafetería, cuando salen a un bar o se van a un karaoke, probablemente hacen comentarios negativos tuyos y es porque te lo has ganado. Entonces, no le des nunca tu control a nadie. Siempre mantén tú tu control, sé consciente de lo que ocurre y aprende a conversar. Aprende a conversar, que conversando se logra más que con impulsividad y con violencia. ¿De acuerdo? Falta. Excelente, Felipe, con Ajá. mucho dolor. Sí. Decimos nuestra última Última pregunta de la pregunta. Sí, sí, noche sí. para respetar el tiempo de los participantes. Muy bien. Felipe, la última pregunta dice, ¿la empatía tiene límites? Una pregunta corta y profunda. Muy bien, qué bueno. Wow. Mira, todas las fortalezas que tenemos y que la llevamos al extremo se convierten en debilidad. Voy a poner una que yo tenía, tuve que tener esa reflexión, la tolerancia. Yo era muy tolerante y al ser tan tolerante llegaba un punto en que luego que ocurría algún evento yo decía, ¿habré sido cobarde? Hasta que descubrí dentro de mis reflexiones que la tolerancia en extremo se llama cobardía. Y muchas veces yo no hacía lo que tenía que hacer porque era un cobarde. Y yo decía que era tolerante, que yo era muy tolerante. Mira cómo disfrazaba una debilidad como si fuera una fortaleza. Entonces tuve que llegar a esa reflexión. Ahora, la empatía, bueno, como ponerse en el lugar del otro, ser capaz de entender lo que está sintiendo el otro. ¿Tiene límites? Bueno, yo entiendo que la empatía no es mala. Siempre hay que ser empáticos, ¿de acuerdo? Siempre hay que ser empático, pero cuidado si tú estás mezclando la empatía o estás confundiendo la empatía con la cobardía. Bien, porque yo te comprendo y te entiendo, pero en el momento en que veo que ya empiezan a afectar mis intereses
y me quieres afectar a mí, mis intereses, yo debo poner un límite. A todo hay que ponerle límite. Hasta el amor, señores, uno debe poner un límite. Uno debe poner un límite en la casa, con los hijos, en el trabajo, con sus colaboradores, en su propia vida, con sus propios valores. Uno tiene que tener, yo sé hasta dónde llego con un valor y hasta ahí llego y no sigo, echo hacia atrás porque perderé el control del impulso, ¿verdad? Lo voy a perder. Entonces es mejor siempre asegurarse que mi nivel de empatía no es dañina. Porque si yo soy muy empático con una gente, aquí lo voy a decir mucha confianza. Bueno, no quiero, quiero cuidarme de darme a entender, más bien. Ayudar al otro. Ayudar al otro tiene un límite, ¿saben? Porque muchas veces si tú ayudas en exceso al otro porque eres muy empático, entonces tú te quitas lo que tú tienes para dárselo al otro, entonces ya llega un nivel de generosidad que es dañina, porque la generosidad en el extremo, porque soy empático, se convierte en una debilidad en mí. Es más, eso dice que tampoco me amo a mí mismo, que tampoco me amo, porque cuando yo entendí que ayudar a alguien en exceso lo convierto en un guiñapo. Bien, o sea, en lugar de enseñarlo a pescar, yo le doy el pescado y soy tan empático porque no tiene comida que voy y le doy el pescado siempre. Él se va a sentar en la casa a esperar que tú vayas y le lleves el pescado. Y si no le llevas el pescado, es el primero que va a condenarte porque te olvidaste de él y no le diste el pescado que tú sabías que él necesitaba. Todo tiene un límite. Ponle un límite a tu generosidad, ponle un límite a tu empatía. No seas tan empático como para tú desvestirte como santo para vestir al otro. No. Sé empático para entender lo que está viviendo el otro. Sí, claro que sí, tiene que ser empático. Sentirse empático, incluso para tú saber qué respuesta vas a emitir en cuanto a la otra persona con la que estás conversando o la que tratas de ayudar. Bien, pero cuidado. Cuidado, a todo necesitamos poner un límite, porque si la llevas al extremo, se convierte en una gran debilidad en tu vida y los demás se van a aprovechar de ti. Muchas veces tenemos complejos de crianzas, arrastramos complejos y entonces lo que queremos es ayudar al otro para yo sentir el orgullo y la satisfacción de que ayudé al otro. Y ese tipo de beneficio es negativo. Si yo te ayudo a ti, no es para yo sentirme importante, no es para apoyarme en una postura de altura y tú allá abajo. No. Si yo te ayudo es porque entiendo que puedo ayudarte hasta un punto, pero yo te ayudo hasta un punto. Soy empático contigo hasta un punto. Hasta un punto. Bien, siempre y cuando no sea dañino, puede serlo. Bueno, espero haber respondido. Yo creo que ya sí. Así es. Muchas gracias, Felipe. Dejo que te ¿Cómo no? despidas de tu público. Bueno, señoras y señores, me encanta esta audiencia. Gracias por esa amable sintonía. Uno puede aprender a conversar, apliquen estas herramientas del Aikido, busquen información, no se queden quietos, profundicen en las conversaciones, ve y ten esa conversación que tiene que tener, crea futuro hablando, perdona al otro, perdónalo, y qué sé yo, perdónate a ti mismo, ¿verdad? Por lo que has hecho, y muy amable, gracias por estar conectados una vez más. Dios me le bendiga a todos. Gracias, Ibelice, a ti también, ¿eh? Y a la FP, obviamente, ¿verdad? Gracias, Felipe. Gracias a todos los participantes. En nombre de AFP Popular y de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, le damos las gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Felipe, excelente. Nos escriben a través del chat los comentarios sin desperdicio. Gracias nuevamente por compartir con nosotros tus conocimientos y le invitamos a todos a seguirnos, Felipe, en las redes sociales de AFP Popular en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutar de este y otros talleres que tenemos totalmente gratis para todos. Así que feliz noche. Muchas gracias. Muy buena noche para todos. Bendiciones.